Comenzamos nuestro mano a mano de hoy. La salida, aquí lo tengo. Así se llama el nuevo libro del senador Andrés Alamant, donde plantea una serie de propuestas para derrotar a la nueva mayoría del 2017. Inmediatamente nos acordamos de lo que fue el desalojo. ¿En qué se diferencia el desalojo de la salida? Es la primera pregunta para el autor del libro. Senador, ¿cómo está? Bueno, muchas gracias. A ver, yo creo que se diferencia fundamentalmente... A ver, ¿en qué se parecen? En que estoy planteando en la vez anterior que la concertación tenía que dejar el poder después de tantos años, y ahora creo que está bastante cantado que la nueva mayoría no se va a reelegir. Un gobierno que tiene el 15% de apoyo y tiene un 75% de rechazo, claramente no se reelige. Aunque digamos que eso no lo capitaliza tampoco la oposición. Es cierto. Y no yo agregaría, no solamente no lo capitaliza la oposición, sino que hay un 60% de personas que hoy día, frente al panorama político, se mantienen a distancia. Entonces, lo que yo planteo es que tiene que haber una nueva forma de gobernar Chile hacia adelante. No tan solo porque hay una configuración de fuerzas muy distinta. Chile se parece hoy día a España. Hay, como digo yo, y se llama en el libro, 4 esquinas. Aquí van a haber 4 candidaturas presidenciales muy fuertes, pero para gobernar se van a requerir alianzas distintas y sobre todo se va a requerir un espíritu muy diferente. Es decir, los problemas que Chile va a tener que enfrentar a contar del año 2017 son de una envergadura inédita. Por donde uno mire, AFP, ley reservada del cobre, capitalización de Codelco, problemas de delincuencia, recuperar la economía. Eso no se hace con un gobierno que tiene un 30% de apoyo. Aquí se va a requerir una nueva forma política y parte de las propuestas del libro van en esa dirección. Sí. En esa configuración de fuerzas distintas. La idea sería describir esas 4 esquinas, pero también ¿dónde se ubica ese 62% que según la encuesta CEP no tiene ningún candidato? Bueno, ¿se ubica en alguna de esas esquinas o eso es más bien para los partidos políticos? Las esquinas son efectivamente la fuerza que representa hoy día Boris, Jackson, Meo, ¿no? Así que es a la izquierda de la nueva mayoría. Creo que la nueva mayoría se va a angostar aún más. Yo no tengo ninguna duda que la democracia cristiana va a tener una candidatura propia en primera vuelta y va a estar, por cierto, la centro derecha. Ahora, ese 60%, corremos el peligro de que salte hacia una alternativa populista, como hemos visto en otros países, porque la gente está objetivamente muy desencantada. Y eso es un tremendo desafío para nosotros. Es decir, si los políticos no son capaces de proponer algo distinto, diferente, una nueva forma de encarar los problemas, bueno, quizás que esa gente se va a seguir quedando en su casa. Y entonces la crisis institucional a la que alude el presidente Lagos se va a materializar. Es un tremendo desafío. Senador, ¿por qué usted opta nuevamente por una figura parecida, salida, desalojo, y no pudo ser la entrada? ¿Sabe por qué? Se lo pregunto porque, a ver, 2 veces ha llegado la centroderecha al gobierno. Las 2 veces que ha llegado en la historia reciente no ha sido capaz de proyectar su proyecto. Así es. Entonces, tenemos a un expresidente Piñera que no pudo entregar la banda presidencial a alguien de su sector. Entonces, en vez de preocuparse de cómo sacamos a los que están o de lo malo, porque yo leí el libro, hice el ejercicio rápidamente, reconozco que en algunas partes avancé más rápido, pero usted como que en la mitad del libro, hasta el 3er capítulo, le da pero duro y parejo a todo lo que han hecho mal en este gobierno. Y entrega algunas recetas de lo que podrían mejorar. Pero uno no ve el relato del Chile Vamos. No ve el proyecto. ¿Dónde está Chile Vamos hoy día? ¿Qué va a ofrecer? Yo creo que una explicación. ¿De dónde tomé el nombre? El año pasado fui a un panel en ENADE que dirigía Mario Kreuzberger, en que estaban distintas, estaba Bárbara Figueroa, Carolina Toá y alguien, Alfonso Suárez. Y entonces el panel le puso a Francisco, ¿cómo salimos? Entonces yo me di cuenta que la gran preocupación que había era precisamente cómo salimos del atolladero. De ahí el nombre. Ahora, el libro, en este caso, sí plantea alternativas programáticas muy potentes de cosas que hay que hacer. No solamente esto que estamos diciendo de que se van a configurar fuerzas distintas. Yo creo, por ejemplo, y el libro está lleno de propuestas en ese sentido, hay que hacer reformas profundas al sistema previsional. El libro tiene un capítulo que se llama La bomba de tiempo. Y está escrito, por supuesto, antes que se produjera todo este revuelo. Materias de seguridad pública. Mire, aquí lo que pasó es que el diseño del año 2011 de un Ministerio del Interior y de Seguridad Pública fracasó rotundamente. ¿Quién está a cargo en Chile hoy día de los problemas de seguridad pública?
un subsecretario que no tiene presupuesto, no tiene facultades, no tiene atribuciones. El tema, por ejemplo, de la Araucanía. La Araucanía, el libro lo menciona como un volcán, ¿no es así?, que es necesario apagar. Los temas de educación. Los temas de educación no solamente en el ámbito universitario, en el ámbito de los colegios particulares subvencionados, o hacemos profundos ajustes de aquí al año 2017 o 2018, o vamos a tener verdaderamente un problema. Entonces, yo creo que a diferencia del libro anterior, este libro sí contiene un conjunto de propuestas programáticas que tienen, eso sí, una lógica que es la siguiente. Mi propuesta no es que la derecha pretenda gobernar únicamente con las ideas de derecha, porque aquí lo que se va a requerir son mayorías mucho más amplias. Ese es un ejercicio que todavía el país no ha hecho. ¿Buscar nuevos aliados, más que a lo mejor estar preocupado de la defensa de las ideas de la derecha? ¿Sabe lo que pasa? Que yo lo que planteo en el libro muchas veces es que la derecha tiene una actitud muy conservadora, ¿se fija? Aquí, en los países, ¿cuándo funcionan bien? Cuando uno cuida lo que está bien, pero al mismo tiempo se preocupa de corregir y perfeccionar. Mi propuesta para la derecha es que se transforme en una fuerza reformista. Y la derecha ha sido muchas veces, se ha quedado atrás con los temas. ¿Y por qué va a cambiar eso? Se lo pregunto porque, por ejemplo, si el expresidente Piñera o el sector quiere volver, ¿no? La gente dice, bueno, pero si ya lo hizo y no fue capaz de seguir. O recordemos qué ha pasado cuando han tenido que enfrentar situaciones valóricas, la píldora. ¿Cuál fue la respuesta? Usted mismo lo plantea ahí. Fueron a presentar un recurso para que no se... A ver... Oponerse y después ir de atrás en el último carro y sumarse ya porque no queda otra. Eso, bueno, es precisamente lo que estoy diciendo. El acuerdo de vía de unión es precisamente civil. lo que estoy diciendo en el libro. A ver, el gobierno anterior, objetivamente hablando, tuvo un muy buen desempeño en el ámbito económico, en el ámbito de crecimiento y en el ámbito de generación de empleo. Eso yo creo que es de las cosas buenas y ojalá que lo pudiéramos recuperar. Ojalá que pudiéramos volver a crear empleo y pudiéramos crecer fuerte. Pero la crítica que ustedes señalan es muy correcta. Por ejemplo, en materia de AFP, no se hicieron las cosas que se deberían haber hecho. En materia laboral, por ejemplo, ayer se promulgó una reforma que es una pésima reforma. Es una reforma que no va a conducir a nada. Es una reforma que no va a generar un puesto de trabajo, que no va a generar aumento de remuneraciones. Entonces, en el libro también hay un conjunto de propuestas precisamente en ese sentido. Pero yo recojo el punto porque ustedes tienen razón. La centroderecha tiene que ser mucho más propositiva. Tiene que estar mucho más en la idea de reformar las cosas. Hay una parte en el libro en que yo tomo la opinión de Max Colodro, que él dice, en el mundo de hoy, el tema no es reformar o no reformar, porque todo tiene que cambiar. El tema es la dirección de las reformas. Entonces, cuando la derecha o la centroderecha se queda simplemente en el statu quo, y ustedes tienen razón, pierde gran parte de lo que tiene que ser su impulso. Entonces, yo lo que estoy planteando es que tengamos una centroderecha distinta, que se ponga entre ceja y ceja, como son muchas de las centroderechas europeas, precisamente los aspectos de reforma. Que seamos capaces de impulsar cambios en la dirección correcta, que tengamos la cautela para no tirar por la borda lo que tanto costó construir, pero que nunca nos quedemos conformes con lo que está. Y a veces la derecha es tan, en ese sentido, conservadora, que poco menos que espera al último minuto para salir por delante con sus propuestas. Esto que estoy diciendo... ¿Sería ahí Sebastián Piñera, por ejemplo, una carta capaz de liderar ese espíritu reformista o este planteamiento que usted hace en el libro? Mire, yo creo que, a ver, Sebastián Piñera claramente es hoy día la persona que está mejor perfilada, ¿no es así?, en el mundo de la centro-derecha. Pero yo lo que planteo en el libro es que el gobierno de Sebastián Piñera tiene que ser muy distinto al anterior, que tiene que tener este ímpetu, que tiene que tener mucho mayor amplitud. En concreto... ¿Amplitud? Amplitud en el sentido de las personas. En el sentido de las personas y también titular de inmediato. No importa, pero por ejemplo, a ver, el gobierno anterior hubo un solo ministro que no provenía o del mundo independiente. Rabinet, y duró muy poco. Bueno, yo estoy planteando una cosa completamente distinta. Lo que hizo, por ejemplo, el presidente Sarkozy en Francia. Ustedes van a decir, claro, que tampoco se lo eligió, bueno, es candidato de nuevo. Bueno, él hizo un gabinete mucho más amplio. Entonces, el gabinete que venga, obviamente que va a tener que ser un gabinete de mucho mayor apertura, un gabinete de mucho mayor integración. ¿De distintas tendencias políticas? De distintas tendencias, eso es lo que estoy diciendo. O sea, por ejemplo, integrar a un demócrata cristiano. Mire,
Yo lo expresaré. Ese pololeo no ha funcionado nunca, senador. ¿Por qué esa eterna esperanza? Mira, si es que no hay ninguna esperanza. De tanto el Una canto cosa para le la- han pegado, Le pero coquetean, portazo. le coquetean. Pero no no. importa, si mire, si aquí no hay ninguna coquetería. ¿Saben por qué? Por lo siguiente. Porque como la democracia cristiana, Amplitud y Andrés Velasco. O sea, yo veo, por ejemplo, a Andrés Velasco y hay mucha gente en la derecha que lo ve como el antiguo miembro de la Concertación. Y yo lo veo como un aliado futuro. Porque También ¿qué? ha cerrado las puertas. Pero déjeme explicarles lo que va a pasar. Como van a ver estas 4 esquinas, ¿Ya? va a haber una esquina que va a ser lo que se llama hoy día el centro liberal o el centro social cristiano. Ellos van a haber abandonado la nueva mayoría. ¿Quiénes son? Las Marianas Elwin? Mire, en mi opinión, gente de la DC que va a déjeme abandonar. decirle, yo creo que la democracia cristiana en su conjunto no va a seguir en la nueva mayoría. Eso es lo que estoy planteando. Yo estoy planteando derechamente, mire, ya la democracia cristiana ya dijo que va a tener candidato propio, ¿no es así? Y lo único que están resolviendo es si van en primera vuelta solos o participan en una primaria de la nueva mayoría. Yo les digo al tiro, ¿ustedes creen, ven a la democracia cristiana participando en la misma primaria con Isabel Allende, con Alejandro Guillé y con un candidato del Partido Comunista? No lo veo. Si es así, se van a quebrar. Bueno, entonces va a haber una candidatura que represente ese mundo. Yo no sé quién va a ganar, no sé quién va a pasar en primero y segundo lugar, pero lo que tengo claro es que usted no abandona una coalición para después volver a donde mismo. Entonces se van a configurar nuevas fuerzas. ¿Con quién va a competir Sebastián Piñera? ¿Cree usted? Si pasa, bueno... Claro, si se concreta. Si se su concreta opción todo como y llega candidato. a la papeleta final. Yo creo que, bueno, debiera haber una primaria en la centro-derecha en Chile Vamos. Hay 2 candidatos que van por fuera, ¿no es así? Que el diputado Kast y el senador Sandón. Sí. Hablé con él hoy día, todo esto en el Senado, me dijo que le había oído muy bien en la recolección de su firma. Yo creo que si ellos 2 juntan sus firmas, deberán participar en la primaria de Chile Vamos. Pero así como están las cosas hoy día, probablemente pasaría Piñera a la papeleta final. Yo creo... ¿Cómo están las cosas hoy día? Está bien, Seguimos los números. Eso es lo que yo ¿Y con pienso, quién sí. podría enfrentarse, cree usted, del bloque Del otro oficialista? sector. ¿Es Ricardo Lagos todavía una opción? No, yo creo que, mire, a muchos nos gustaría quizás que el esquema fuera, no es así, Piñera Lagos, pero ese es un esquema del pasado. A Ricardo Lagos no lo van a nombrar. Mire, ¿Y por qué Piñera no es del pasado? Si también es expresidente. Porque estoy diciendo lo siguiente, ese esquema Lagos-Piñera, ¿no es así? Es retrotraerse a un ¿Es una esquema- cosa como el sí y el no? ¿Volver a esa Exactamente, eso es lo que estoy diciendo. dualidad? Y esto no habla mal. A ver, yo tengo el mayor respeto por el presidente Lagos y tengo el mayor respeto también por el presidente Piñera. Lo que estoy diciendo es que la configuración de fuerza va a ser distinta. Así como yo veo a Piñera participando en una primaria, yo no veo a Lagos participando en una primaria con Alejandro Guillé, con Isabel Allende y con un candidato del Partido Comunista. No lo veo. Y como creo que hoy día, para ser candidato, uno tiene que estar dispuesto a participar en primaria, yo francamente no veo a Lagos. ¿Usted coincide con Joaquín en Lavín? una primaria. ¿Coincide con Joaquín Lavín con respecto a su visión de Alejandro Guillé, que para Sebastián Piñera sería más difícil ganarle a Guillé que a Lagos? Bueno, a ver, déjeme decirle, en el libro está puesto, yo considero que Alejandro Guillé es un muy buen candidato. Es una persona independiente, no viene del mundo de la política, es una persona de los medios de comunicación, es una persona preparada, es una persona inteligente. Yo creo que es un candidato muy fuerte, ¿se fija? Creo que van a haber, de verdad, creo que van a haber buenos candidatos. Creo que van a haber buenos candidatos. Pero yo francamente no veo a Lagos participando, se lo voy a decir con todas sus letras. Usted me dice, una primaria, Lagos compitiendo con Isabel Allende, no lo veo. Y antes de terminar, que nos quedan algunos minutos, preguntarle por el tema que ha estado marcando la contingencia, tiene que ver con el cobre, con la situación de Codelco, y este proyecto de ley que se mandó en su minuto durante el periodo del expresidente Sebastián Piñera, usted fue ministro. ¿Cuál es la evaluación que hace sobre lo que está pasando puntualmente con esta Mire, ley? simplemente insólito. Este es un proyecto que presentamos el año 2011, lo aprobamos con una inmensa mayoría en la Cámara de Diputados del 2012. Primera vez que pasaba esa barrera, Nunca la había- Cámara. nunca, no mire, se había todo aprobado el mundo nunca. hablaba, la Concertación hablaba, oye, deroguemos la ley reservada del cobre, establezcamos un nuevo sistema de financiamiento. Nunca se había hecho. Lo hicimos nosotros. Me correspondió a mí como ministro de Defensa CEL. Hice un trabajo con todos los partidos políticos. Fue transversal. Absolutamente. Y por alguna razón, francamente, que hasta hoy no entiendo, en el año 2013 se trancó y lleva 3 años absolutamente parado. ¿Qué Entonces, explicación tiene usted? no tengo ¿Cuál es ninguna la explicación. idea? Francisco Vidal, ya también conversábamos con Ernesto Velasco del Partido Recal, dicen que los ministros de Hacienda han sido los que han parado todo porque el tema. ¿sabe lo que ocurre? Por el presupuesto. No, lo que pasa es lo siguiente. Ojo, los ministros de Hacienda no les gustaban la derogación de la ley reservada del cobre y el nuevo sistema de financiamiento porque se establecía una plurianualidad presupuestaria. Pero déjeme decirle, eso se acabó, po,
Porque cuando el propio gobierno presenta un proyecto que dice que para la gratuidad universitaria vamos a comprometer recursos por 30 años, entonces simplemente ese argumento... El argumento murió. quedó fuera. El argumento quedó fuera. Y entonces, ¿qué es cuál es la piedra del tope ahora? Porque dicen que en el Senado también están los votos hoy día, hay voluntades de la nueva mayoría, incluso de varios dirigentes. Déjeme decirle, en el Senado están los votos y están los votos de la Cámara de Diputados. Esta es una respuesta que tiene que dar el ministro de Hacienda. Ya dijo que no. Bueno, y la propia presidenta, pero tiene que dar una explicación razonable, ¿se fija? Ahora, ojo con esto. Que no se crea que los temas de Codelco son solamente tienen que ver con la ley reservada del cobre. Fíjense una cosa. Codelco, a ver, el cobre en Chile, o sea, el cobre históricamente ha tenido $2, el precio ha sido $2 la libra. Entre el año 2005 y el año 2015 tuvimos un tremendo precio. Pero nos farreamos ese periodo. ¿Por qué nos farreamos ese periodo? Mientras las empresas privadas mineras reinvirtieron el 40% de utilidades, Codelco solamente reinvirtió 10%. Y mientras las demás no se endeudaban, Codelco tenía un endeudamiento de $4.000 millones y pasó a 14.000. Sí. Entonces tenemos problemas de costos, tenemos problemas de productividad y tenemos problemas de ley minera. De ley. En Del consecuencia, envejecimiento de los ojo, yacimientos. en consecuencia, Codelco no se arregla únicamente derogando la ley reservada del cobre, se requiere una política de Estado mucho más potente. Solamente, si no, nos quedan segundos. ¿Es un tema político? ¿No le quieren conceder el punto de que se originó en el gobierno de Sebastián Piñera esa ley? No quiero creer que haya tanta pequeñez para resolver un problema tan importante. Perfecto. Gracias, senador. Gracias Muchas por gracias. acompañarnos acá esta tarde.